a Xi Jinping, el presidente chino que está de gira por el sudeste asiático. Estuvo en Vietnam, ahora vamos a ir de a poquito viendo un poco las imágenes de cómo fue recibido en este país. Después va a ir a Malasia y Camboya. Digamos, 3 países del sudeste asiático que, recordarán, fueron también muy golpeados en principio por los aranceles de Donald Trump. Después, bueno, volvió a foja cero y quedó en el límite del 10% para todos los países, pero no es casualidad que haya puesto el foco en esta parte del mundo, sudeste asiático, que evidentemente está teniendo un crecimiento muy importante en cuanto a la producción y a la exportación a nivel global, ¿no? Por eso había puesto el foco allí, lo están viendo quienes nos sigan por streaming. Bueno, cómo fue la llegada al recibimiento de Xi Jinping, un presidente que no suele irse demasiado de China. Obviamente que este viaje estaba planificado con anterioridad a lo que fueron los aranceles, eso ni hablar, pero fíjate cómo coinciden, ¿no? Tanto Donald Trump como Xi Jinping en que es una parte muy importante, una región que está despegando con fuerza ya hace varios años, pero bueno, en este contexto en particular, donde vemos, digamos, un mundo que camina hacia la multipolaridad, este polo en particular tiene su peso. Son 2 países que han derrotado al imperialismo. Además, bueno, Xi Jinping se estuvo reuniendo con el presidente del Partido Comunista Chino. En Vietnam lo que vemos es si bien hay un sistema único, también es un país que tiene muy buenas relaciones con China, con Rusia, con Estados Unidos. En los últimos tiempos también, como abierto a mejorar la relación bilateral con todos los países que contribuyan al desarrollo económico de Vietnam. Allí, bueno, Xi Jinping no dio demasiadas declaraciones. Las declaraciones que da el presidente chino son a través más que nada de la prensa local, ¿no? De la empresa del medio chino que después, de alguna manera Xinhua en este caso es quien toma las declaraciones y después las amplifica, pero no es un presidente que esté dando demasiadas declaraciones a la prensa. Lo que sí dijo es que es un momento de cooperación. Xinhua, ¿no? Con X y H. Xinhua. Sí, así es. Es la agencia de noticias china internacional. Bueno, ahí lo que dijo Xi Jinping es que es momento de la cooperación y el multilateralismo en contrapartida, ¿no? Tratando de diferenciarse a lo que está intentando hacer Donald Trump con el proteccionismo. También criticó el proteccionismo y la mentalidad de Guerra Fría. Vamos a escuchar ahora lo que decía Lin Xian, que es el portavoz de la Cancillería china, en un momento en el que el día de ayer fue, a nivel de los mercados internacionales, dentro de todo positivo. ¿Por qué? Porque Trump le saca o exime de aranceles algunos productos tecnológicos y eso, bueno, tuvo un buen impacto, sobre todo en las grandes corporaciones tecnológicas, ¿no? Que eran las más golpeadas en primera instancia por los aranceles. Escuchemos entonces lo que decía Lin Xian. Las declaraciones de funcionarios estadounidenses relevantes están impregnadas de sesgo ideológico y de la mentalidad de la Guerra Fría. No hay ni una sola palabra de verdad en ellas. ¿Quién ve a América Latina y el Caribe como un patio trasero y les impone la doctrina Neo-Monroe? ¿Quién sigue señalando con el dedo los asuntos internos de estos países? ¿Quién los ha estado coaccionando con amenazas arancelarias? ¿Quién está involucrado en una vigilancia global masiva? ¿Quién tiene bases militares en todo el hemisferio occidental? ¿Quién permite el flujo de armas pequeñas, ligeras y municiones hacia América Latina y el Caribe como zona de paz? El mundo conoce perfectamente la respuesta a estas preguntas. Estados Unidos sigue vilipendiando a China y difundiendo la llamada amenaza china para inventar un pretexto que justifique sus acciones para controlar a los países de esta región. Pero nunca lo lograrán. Ahí lo escuchaban a Lin Xian, que ponía el foco en las declaraciones de Pete Hegseth, que es el jefe del Pentágono, que estuvo en Panamá y ahí sin ningún tipo de problema, sin filtro, dijo que se iban
a encargar de recuperar el patio trasero, así llaman a América Latina. Esto tuvo repercusiones porque obviamente acá el gran problema que entendía Pete Hegseth ahí está en la región presente es China, básicamente. Y la respuesta vino, recién escuchaban el portavoz, también el propio canciller chino Wang Yi se refirió al tema, dijo: lo que los latinoamericanos quieren es construir su propio hogar, no ser el patio trasero de otros. Lo que buscan es la independencia, no doctrinas de dominación. Esto lo dijo el propio canciller Wang Yi. Insisto, después de estas declaraciones que pasaron bastante desapercibidas acá, pero bueno, la verdad es que a nivel global generan, sobre todo en el caso de China, porque el foco también estaba, insisto, puesto en China. Sigamos escuchando lo que decía Lin Xian. Ahora vamos a volver para el sudeste asiático y a explicar un poco más cómo va a ser la gira de Xi Jinping y el impacto que puede llegar a tener en la región y también por qué lo hace. Lo que decía respecto de esta guerra arancelaria, este fuego cruzado China-Estados Unidos. Los hechos han demostrado y seguirán demostrando que en una guerra comercial nadie sale ganando y que el proteccionismo no conduce a nada. El tsunami arancelario perjudica tanto a Estados Unidos como a otros países. Instamos a Estados Unidos a que cese la presión y resuelva los problemas mediante el diálogo, sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo. Bien, bueno, ¿qué sucedió en Vietnam? Se firmaron varios acuerdos, 45 acuerdos de cooperación en áreas de cadenas de suministro, inteligencia artificial, patrullas marítimas conjuntas y desarrollo ferroviario, digamos, temas claves para China en esta región. Y Vietnam, además, expresó que está muy interesado en ser parte de los BRICS. Así que ahí la verdad es que sería muy interesante, ¿no? Que el sudeste asiático empiece a tener mayor peso en los BRICS. Y aparte generaría un cambio rotundo en cuanto a las relaciones de Vietnam, que te decía, tiene buenas relaciones con todos, pero en este caso ya ser parte de los BRICS, cuando el propio Donald Trump dijo que, tuvo, ¿no?, declaraciones fuertes en contra de los BRICS, sobre todo habló de aranceles para todos los miembros que intenten despegarse del dólar y demás. Bueno, anunciar que tenés la intención ya es un posicionamiento clave. Sobre esta gira también habló Donald Trump. Dijo lo siguiente, porque no le cayó muy bien la visita de Xi Jinping a Vietnam. No culpo a China ni a Vietnam. Veo la reunión y es maravillosa. Es una reunión encantadora, es decir, es como intentar averiguar cómo perjudicamos a Estados Unidos, dijo con mucha ironía Donald Trump, mientras estaba junto a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que lo visitó en estos días. Dijo, perdimos... estaba con Bukele ahí. Estaba sentado Bukele al lado. Sí, le preguntaron por la gira de Xi Jinping. Dijo, perdimos con China durante la era Biden billones, con B larga, de dólares en comercio, billones de dólares. Él dejó que nos desplumaran y ya no podemos hacerlo. ¿Y saben qué? No culpa a China en absoluto. No culpa al presidente Xi Jinping, que me cae bien. Yo le caigo bien y, bueno, puso el foco más que nada en Biden y reivindicó la postura arancelaria, obviamente. Dice que es para proteger la producción estadounidense. Como te decía, Xi Jinping no solamente va a estar en Vietnam, en estas horas me imagino que ya debe estar viajando a Malasia, donde también se van a firmar varios acuerdos de cooperación. Lo mismo en Camboya, el próximo 17 y 18 de abril. Todavía no se divulgó demasiado la información respecto de, qué va a pasar concretamente allí en Camboya, pero evidentemente hay una estrategia de China de consolidar su influencia en toda la parte del sudeste asiático. Se quiere presentar como un socio confiable, como un garante de la estabilidad en medio de esta incertidumbre económica que está generando Donald Trump, así que la idea es un poco reforzar esos lazos. Veremos qué pasa en los próximos días y cómo responde Donald Trump, porque te decía, cuando estuvo de gira Pedro Sánchez en China, no es la misma situación la del sudeste asiático que la de Europa. En Europa está buscando la manera de hacer pie en este momento de turbulencias donde su principal socio lo está presionando fuertemente. Pero en el caso de Sánchez fue directamente a China a fortalecer los lazos. A España le sirve sobre todo porque España no tiene competencia con China en muchos sectores, por ejemplo en el de los autos eléctricos, que afecta más que nada
por ejemplo, a Francia o a Alemania. Sí. Pero la respuesta de Scott Bessent fue muy, muy fuerte, ¿no? Esto de es como cortarse el cuello. Ponerse en contra de Estados Unidos y alinearse con China es cortarse el cuello, dijo Bessent. Pero lo que estamos viendo es cómo el mundo de a poquito, bueno, también hubo una delegación del propio Reino Unido. Hasta hace unos días estuvieron allí también en China, en un encuentro que buscaba también fortalecer algunos lazos en materia comercial. Y digo esto porque, evidentemente, en este contexto empiezan a los distintos países del mundo con diferente peso, digamos, económico, de PBI y demás, a ver la manera de resguardar sus intereses. Y muchos entienden que ir a China es la forma de hacer, o por lo menos estar en buenos términos con China en este momento de turbulencia económica es una buena estrategia, cosa que otros países directamente no hacen y que prefieren alinearse completamente a la política Donald Trump, como es el caso Argentina. Pero bueno, en este mundo no tiene demasiado gravitación, ¿no? Argentina, por lo menos en este contexto. Ahora, también quería cerrar con cuestión de minerales. Perdón, el tema de España. Uno entiende que si le ponen aranceles, por ejemplo, para exportar, no sé, estoy viendo algo de lo que exporta España, ¿no? Aceite de oliva, vino, bueno, quesos, pescados, mariscos. Sí. Bueno, después también tiene cierta maquinaria, ¿no? No va a importar, no va a exportar productos manufacturados a China. No. Ahora sí podría exportar, por ejemplo, los jamones, ¿no? Que tiene. Quiere asegurarse, O aceitunas, ponele, claro, la o exportación de esos productos. Ahora sí, si Estados Unidos te da la espalda y te pone aranceles y te conviene China, en China hay mercado. En China sí, para absorber Entiendo que cualquier tipo de producto. Ahora, si Sánchez va solo y no van como Unión Europea, lo que se empieza a dar es algo que veníamos comentando y anunciando, la fragmentación de esa unión aduanera, porque si no le conviene a España, bueno, es todo un tema, ¿no? Porque está la zona euro. Por eso digo que es clave para mí ese acercamiento o por lo menos la disposición que muestra Sánchez para acercarse a China, porque rompe con una élite que lo que dice es hay que esperar un poquito y ver de que se calme Bruselas, que se calme Donald Trump. Después es verdad que reculó Donald Trump con el tema arancelario. Ya hay un paquete de aranceles que había propuesto la Unión Europea para responder, que también entró en stand-by por algunos días, pero internamente hay países que dicen, hay que salir de esta situación donde evidentemente Europa está es un rehén de la situación porque no lleva la iniciativa, ¿no? Es lo que critican un poco desde España. Tenemos que tener la iniciativa de decidir con quién comercializar y no estar atados a los vaivenes. Si Trump tiene un día bueno o un día malo con aranceles y la Liga Europa. Bueno, eso internamente va a tener un impacto seguramente en este bloque económico. Para cerrar, el gobierno chino ordenó la suspensión de las exportaciones de minerales de tierras raras e imanes críticos, en un momento en el que Donald Trump además está hablando de aranceles que van a empezar a aplicar. No especificó cuándo, no dio demasiada información al respecto, pero empieza a hablar acerca de los semiconductores. Ahí hay que ver qué pasa con Taiwán, una relación que se tensó bastante en los últimos días con la cuestión arancelaria, porque lo que quiere Donald Trump es que las empresas que construyen, que fabrican los microchips, los semiconductores, los procesadores y demás, estén directamente funcionando en Estados Unidos, cosa que obviamente a Taiwán no le conviene. Por eso los aranceles. Y en este contexto lo que hace China es directamente limitar la exportación de minerales de tierras raras, que son los insumos que necesita el mundo para poder fabricar este tipo de componentes de alta tecnología. China es el país que tiene el 90% del mercado de tierras raras. Ahí prácticamente Estados Unidos no tiene competencia. Por eso la desesperación por Groenlandia, por Ucrania, por cerrar el acuerdo con Ucrania. Claro, pero a corto plazo no se da eso. A corto plazo no, es obviamente a futuro, pero por el momento, China tiene una carta ahí para jugar que puede dejar, hay que ver después cuál es la estrategia de Donald Trump. Sí, me interesa buscar algún científico, alguien que nos pueda explicar bien el tema tierras raras. Sí, son un montón de minerales. Claro, porque uno diversos. Dice tierras raras, microchips, pero alguien que lo explique bien de cómo se fabrican y también el potencial que tenemos en la Argentina, pues sabemos que en Ucrania hay y que se la están repartiendo. Bueno, sí. China tiene, Groenlandia, Argentina, bueno, y todavía se están investigando. Rusia tiene mucho también. Rusia también. En ese reparto, Europa y Estados Occidente está muy mal, digamos, no tiene acceso
como sí lo tiene, por ejemplo, bueno, China el 90%, pero Rusia también tiene en su territorio, ya dejando de lado la tierra que le conquistó a Ucrania. Es diminuto comparado con lo que ya tiene Rusia. Bien. Pero también es una moneda de cambio, porque bueno, es poco, pero para Occidente es mucho. Sobre todo en esta competencia feroz que hay con China, porque estamos hablando de los insumos que necesitan las nuevas tecnologías para poder funcionar. Y ahí China tiene la llave. Así que vamos a ver qué pasa con eso. En principio, bueno, comentar esta gira, seguramente en los próximos días vamos a comentar un poco el balance de la presencia de Xi Jinping por el sudeste asiático. 16 grados